Comunidad de Geriatría con Sentido, bienvenidos a un nuevo video más. Aquí este es el que sabes que es tu canal, el canal que te va a ayudar a tener una vejez exitosa y un envejecimiento totalmente saludable. Te va a ayudar incluso a ser una mejor cuidadora, un mejor cuidador. Te va a ayudar a solventar mejor la etapa de duelo. Y por supuesto, si tú no eres un adulto mayor y quieres aprender más acerca del envejecimiento o cómo llegar a la etapa de vejez de manera exitosa, por supuesto, este es tu canal. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y obviamente las historias que contamos aquí son historias que nos van a hacer pensar, son historias que nos van a hacer reflexionar, son historias que nos van a generar preguntas que nosotros mismos vamos a contestar para así poder seguir aprendiendo en esta gran comunidad que se ha formado. Bien, esta historia es una historia que a lo mejor probablemente muchas se sientan identificados. Es de una mujer, ¿sí? De una mujer que llega conmigo, no una adulta mayor, es una cuidadora, fíjense ustedes. Y llega conmigo una cuidadora porque pues está muy atareada, está muy estresada, está muy colapsada en términos generales, porque dice que no sabe qué hacer, así, dice que no sabe qué hacer. Y le digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pues resulta que la señora pues tiene dos hijos, tiene una familia, pero también además, como es hija única, sus padres ya son grandes, tanto mamá como papá de ella, pues obviamente tienen ya ciertas enfermedades, ya tienen cierta edad y ella tiene que pues hacerse cargo de ellos en algún momento, porque pues ya también tienen enfermedades sus papás. Entonces se divide los cuidados en la familia de ella, pero también tiene que dividir los cuidados en los adultos mayores, y uno de ellos, específicamente el papá de ella, ya tenía muchas alteraciones para caminar, ya no caminaba del todo bien, y la esposa del señor pues sí lo cuidaba, pero pues obviamente no la cuidaba muy bien, porque también la señora ya tenía enfermedades crónicas y recibía apoyo de la cuidadora que acudió conmigo. Pero pues obviamente la familia de ella también le exigía, los hijos tenían que atenderlos, que la comida, que la escuela, que estar con ellos un rato, y también el esposo. Entonces estaba prácticamente saturada de cuidados. En este video vamos a hablar de una manera práctica y sencilla acerca de esta generación, acerca de estas cuidadoras que se llaman las cuidadoras sándwich o la generación sándwich, en donde pues prácticamente se dividen los cuidados entre los hijos, la familia y los adultos mayores. Quédate a la información, porque al final del video también vamos a dar algunos tips para poder solventar esta situación. Bienvenidos. Muy bien, comunidad. Entonces, este término de generación sándwich, o yo le digo de cuidadores o cuidadoras sándwich, ya tiene años atrás que empezó. Nosotros le llamamos un fenómeno epidemiológico. Este fenómeno quiere decir entonces que hay muchos adultos mayores, ya está empezando a haber menos personas menores de 14 años, ¿sí? Y obviamente las personas que quedan en el medio pues son las personas que habitualmente son las que se encargan a veces de los cuidados de los adultos mayores. Entonces, ahora sí que como quedan en la parte central, digamos, entre los jóvenes y los adultos mayores, quedan en el medio, se le mencionó como si fuera una rebanada de jamón, ¿no? Entonces le pusieron la generación de tipo sándwich, ¿no? Y esto se debe principalmente a que ha disminuido de una manera sustancial, de una manera muy importante, la mortalidad. Con toda la tecnología que tenemos ahora, pues obviamente ya vivimos muchos más años, ¿sí? Pero no solamente eso, que ahora también ha cambiado el hecho de que las personas más jóvenes han decidido no tener hijos, o han decidido tener hijos a edades mucho más avanzadas. Y esto ha generado entonces que estén cuidando a sus hijos y que estén cuidando a sus adultos mayores. Y esto por supuesto que implica muchísimo estrés, esto implica muchísimo colapso del cuidador.
Pero lo que me llama la atención de digamos, de este fenómeno epidemiológico, como lo llamamos, es que la mayor parte de las cuidadoras que están en esta situación no lo dicen, no lo externan, lo consideran absolutamente normal, creen que así debe de ser, ¿sí? Entonces se dividen los cuidados de una manera equivocada y es entonces cuando se empiezan a enfermar, cuando están ahora sí que es una desesperación total del saber que, pues, ¿a dónde me voy? ¿Me voy con mis hijos, con mi familia o me voy directamente con mis papás? Ese es un cuestionamiento que muchas de las veces las personas pues ni siquiera se lo cuestionan. Entonces cuando llegan conmigo y empezamos a descubrir qué está pasando, la generación sándwich se me está colapsando de manera muy importante. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo con todos ustedes, ¿sí? Sobre todo que tomen mejores decisiones. Bien, ahora, cuando nosotros nos encontramos en esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que prever? ¿Qué tenemos que analizar, doctor, en esta parte? Bien, tenemos que analizar muchas cosas y todo depende del tipo de familia que cada uno de ustedes tenga. Bien, ahora, primero que nada, y en el caso en particular cambia, ¿cuántos hijos son? ¿Cuántas hijas o hijos son? Ese es uno de los primeros cuestionamientos que nos tenemos que hacer. No, doctor, soy hija única, como en el caso que estoy viendo. Se dificulta un poco la situación, porque así es. No, doctor, somos 7, por ejemplo. Y de esos 7, ¿cuántos están disponibles? No, pues 4 o 3. Bueno, pues a ver, con los 3 que nos queden, como la canción, ¿no? De los 7 me quedan 3, pues vámonos con los 3. Esa es la primera que debemos de ver. Segunda, ¿cuál es la salud de esas hijas o de esos hijos para brindar cuidados? Porque hay veces que hay hijos e hijas que cuidan a sus papás, pero hay veces que las hijas y los hijos están más enfermos que los propios papás. Entonces, obviamente, si yo voy a cuidar a alguien, necesito estar sano, necesito estar fuerte, porque si no lo estoy, pues obviamente la cuidadora o el cuidador sándwich pues se va a colapsar. Es lógico, ¿sí? Entonces, muy importante. ¿Cómo está la salud de los hijos que se van a hacer cargo de sus adultos mayores, de su familia en general, ¿no? Otro punto importante a considerar: ¿cuál es la relación que tienen los hijos con sus papás? Porque a veces, no, pues sí lo cuido, pero pues mi papá ni estaba, o mi mamá no sé qué me hacía, estoy allá a fuerza. Eso cambia la situación. No, pues me llevo bien con ellos, no hay ningún problema, puedo brindar los cuidados. Ok. Porque una cosa es brindar cuidados por querer y otra cosa es brindar cuidados forzosos. Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte de los cuidadores sándwich, es decir, a ver, ¿cuál es tu relación con tus papás? No, pues bien, no hay ningún problema. Aunque no, pues con mi mamá o con mi papá que fue alcohólico, no sabemos la historia, pero a veces surgen problemas. Entonces, yo recomiendo que aquellas personas que no tengan, digamos, una buena relación, traten de o delegar los cuidados o cuidar lo menos posible, obviamente por la relación de fricción que puedan llegar a tener. Ese es otro cuestionamiento importante. Otro cuestionamiento fundamental. Aquí, bueno, en México hacemos esta señal y es dinero. Así, dinero. El dinero es fundamental también. No, doctor, es que el dinero no importa. No, sí importa. En este caso sí importa. ¿Por qué? Porque los adultos mayores van a necesitar medicinas, medicamentos, ir al médico, no sé, ropa, pañales, lo que surja, comida, etcétera. Todo se necesita y el dinero es fundamental. Entonces, si un hijo o una cuidadora sándwich no está bien económicamente, pues entonces ¿cómo la va a cuidar? ¿Cómo le va a hacer si no tiene dinero? Y no digo que a lo mejor si no tiene dinero no los pueda cuidar, los puede cuidar de otra forma, ok, pero el dinero se necesita y el dinero nos va a ayudar a entonces que estos cuidados sean más fluidos. Entonces, otro cuestionamiento que tengo que hacer es: ¿cómo estoy yo, cuidadora o cuidador sándwich, para poder entonces cuidar a mis papás económicamente? ¿Por qué? Porque como soy sándwich, estoy en la mitad, también tengo gastos con mi familia. Mis hijos necesitan dinero, la casa necesita dinero, yo también. O sea, tienes gastos, no nada más están tus papás.
Entonces, importante cuestionamiento. Aquí venme dejando, si hay una pregunta que estés contestando, déjame aquí en los comentarios qué estás cuestionando o qué estás respondiendo a estas preguntas. Otro tipo de cuestionamiento que nos tenemos que hacer como cuidadores o cuidadoras sándwich. ¿Qué tipo de enfermedad tiene mi mamá o qué tipo de enfermedad tiene mi papá? ¿Por qué? No, pues mi papá pues, está bien, no tiene nada. Ah, bueno, no está tan mal, que digamos. Pero ¿qué pasa entonces cuando no? Mi papá es diabético y ya no tiene 2 piernas y ya está demenciado. Ya cambia la situación. Ya cambia la situación. Hay enfermedades que son muy demandantes para los cuidadores sándwich. Si de por sí tienen que estar con su familia y luego ahora además con enfermedades muy crónicas o muy demandantes, el colapso va a llegar, invariablemente. Entonces tienen que saber qué enfermedad tienen para entonces decir cómo la voy a cuidar, cada cuánto la voy a cuidar, si puedo cuidarla, o a lo mejor es muy difícil porque no sé, eso cuestiónate. Bien. Siguiente pregunta, ¿sí? Si los papás viven lejos o si los papás viven cercas. ¿Qué implica eso? Pues obviamente la facilidad del acceso a los cuidados. No es lo mismo que yo esté en mi casa atendiendo a mi familia, digo, ¿saben qué? Ya atendí todo aquí, ya me voy a cuidar a mis papás un rato porque viven aquí en la esquina. Ah, bueno, está cerquita, ¿no? Pero no es lo mismo que, estoy aquí en mi casa, pero ya me voy allá 1 hora de allá, quién sabe dónde. Complica la situación. Lo que queremos es que para los cuidadores sándwich todo sea más fácil, todo sea más sencillo. Y por supuesto, si viven lejos, pues entonces no va a ser tan fácil que digamos, ¿sí? Bien. Y el siguiente y último cuestionamiento que hago es que si tú eres una cuidadora o un cuidador sándwich, platícalo con tus hijos, platícalo con tu pareja, ¿sí? Platica la situación que estás pasando. ¿Saben qué, hijos? Es que su abuelito o abuelita está muy mal, tengo que estar con él un rato, lo tengo que cuidar, necesita esto, necesita lo otro, compréndanme. Igual su pareja, ¿sabes qué? Esposo, esposa, está difícil la situación, no hay nadie los está cuidando, yo soy la hija única, tengo que estar ahí un rato, aunque sea, para que entonces ellos también comprendan qué está pasando, porque es como les dije al principio, ellos no lo externan, se quedan ahí nada más así. Y como nadie entiende lo que está pasando, pues nadie dice nada. Y se van enfermando y enfermando y enfermando y enfermando. Entonces, estos cuestionamientos son muy importantes para poder prever la situación. En el siguiente bloque voy a platicar acerca de algunos elementos importantes que puedes hacer para tratar de disminuir el colapso en los cuidadores sándwich. Muy bien, entonces ya después de haber cuestionado esto, de estas preguntas tan importantes, muy importantes, si tú las respondes, entonces vas a hacer un análisis de qué es lo que puedes hacer. Bien, ahora vamos a la evaluación. ¿Qué podemos hacer con la evaluación? Es primeramente determinar y buscar apoyo lo más pronto posible. Esa es la primera, buscar apoyo. Si, por ejemplo, en el caso que comentamos al principio, pues eso es una señora que está sola. Tiene a sus hijos, a su pareja, pero ellos no están a cargo. La que está a cargo es ella. Entonces, el primer punto es ver a quién tengo disponible para poder que me ayuden con mis papás. Eso es fundamental, ¿sí? Segundo, hay que hacer una evaluación integral por un especialista de preferencia acerca de cuál es la situación actual de los adultos mayores que vas a cuidar. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante para saber cuánto tiempo tienes que estar ahí. Es importante para saber no solamente el tiempo, sino qué es lo que vas a hacer con ellos. Porque si tienen una enfermedad muy leve, ¿no? Pues a lo mejor sí puede estar un rato, ¿no? Pero si es una enfermedad más discapacitante, tienes que estar ahí todo el tiempo. Entonces, ya cuando un profesional te da un análisis de las enfermedades de tus padres y tú dices, bueno, ok, tengo que cuidarlos más tiempo, empiezas a buscar soluciones. Entonces, segunda recomendación es, trata de tener un análisis o un diagnóstico certero de las enfermedades que tienen tus padres.
Tercero, y aquí empezamos un poquito con las controversias y las tomas de decisiones. La tercera recomendación es, ¿lo voy a enviar a un asilo, sí o no? Porque esto es controversial. Imagínense, de yo tener que enviar a mis papás a un asilo porque yo no puedo cuidarlos, porque no puedo. Es imposible. No puedo estar todo el tiempo allí porque yo también tengo cosas que hacer. Empezamos con las controversias. Sí lo mando. ¿Cuáles son los pros y los contras de llevarlo a un asilo? No lo llevo a un asilo. ¿Cuáles son los pros y los contras de no llevarlo a un asilo? Entonces, por eso también, si eres una cuidadora sándwich, es muy importante la toma de decisiones. Bien. Cuarto punto. Tienes que conciliar a la familia. Si eres hija única, bueno, pues concílialo con tu familia, tus hijos, tu pareja. Pero si no son hijos únicos, son varios hijos, hay que juntarse todos. A ver, vamos a conciliarlos aquí. A ver, siéntense, todos. ¿Quién está dispuesto a ayudarme o ayudar? No, yo no puedo, no sé, no me interesa. Ok, bueno, descartados. Los que se queden nada más a ayudar, hay que organizarse. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo puedo apoyar económicamente. Ok. Yo puedo apoyar comprándole pañales, ropa. Ok. Yo voy y la cuido de la mañana. Bueno. Yo me quedo en la noche. Ok. Así, se tiene que conciliar para buscar apoyo lo más pronto posible. Bien. Y por supuesto, y como última recomendación, es, ¿realmente quieres estar allí? Es una pregunta que siempre les hago a los cuidadores. Tú como hijo o como hija sándwich, ¿quieres realmente estar ahí? No quiero estar ahí, doctor, quiero delegar los cuidados. Perfecto, no pasa nada. No eres un mal hijo, no eres una mala hija porque delegas los cuidados de tus padres. Eso no te hace bueno ni malo. Eso es simplemente una elección propia tuya, punto. ¿Sí? Entonces, o delegas los cuidados o me quedo al cuidado. Otra vez, en toma de decisiones. ¿Sí? Si delego, me hago responsable. ¿Por qué? Porque si delego, voy a decir, bueno, pues ya no los voy a ver muy poco, probablemente se vayan a deprimir porque ya no los veo, etc. ¿Sí? Y si los cuido por completo, dinero, como ya lo dije, tiempo, dinero y cuidarme a mí mismo. Porque si no tengo tiempo, no tengo dinero y no me voy a cuidar a mí mismo, mejor ni me meto. Mejor ni me meto. Porque el que te me va a terminar enfermo soy yo, en lugar de mis papás. Entonces, muy importante, ¿vas a delegar o vas a estar allí con sus pros y sus contras? Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta información te haya sido de valor para ti. Si hay alguna historia que nos quieras compartir de manera personal, recuerda que en esta comunidad estamos para aprender todos de todos, ¿sí? Ponnos aquí tu historia si eres una cuidadora o un cuidador sándwich, cómo te ha ido con tus hijos, cómo te ha ido con tus papás, si puedes o no puedes, si te has colapsado, no sé, hay muchísimas historias, todas son diferentes. Entonces trato de hablar de lo más general, porque obviamente ustedes son diferentes todos y quiero que tú me cuentes aquí para nosotros también ir aprendiendo. También, por supuesto, no se te olvide, por favor, suscribirte aquí al canal para que te llegue la información rápida y pues obviamente no te pierdas de ninguno de los contenidos que tenemos aquí en Geriatría con Sentido. Y por supuesto te dejamos todas las redes sociales para que te unas, y recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados para que no te pierdas también información diferente. Gracias, comunidad de Geriatría con Sentido, les mando un fuerte abrazo a todo el continente americano y a todas las personas fuera del continente americano, también abrazo para ustedes. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.